Vamos al siguiente video con el método de Honer, a pedido ahí de Jesús Daniel. Ya, aquí están tus videos para que no me digas después de que no lo intenté al menos de enseñarte este método, que no, yo creo que lo vas a aprender sin problemas, sí. Hay que dedicarle nomás un poco de tiempo. Vamos con el siguiente ejercicio. Habíamos hecho dos, entonces ahora voy a hacer en este video unos dos más. Vamos a los que vamos a hacer ahora, que son el 3 y el 4. Ejercicio 3. Dice 4x elevado a 4 más 9x elevado a 3 más 6x elevado a 5 menos 1 y todo dividido x más 2x al cubo menos 1. Ya. Ese es nuestro próximo desafío. Ahí lo tenemos anotado. Ya sabemos que lo primero que tenemos que fijarnos es si esta expresión está escrita, estos polinomios están escritos en forma ordenada o no. Y vemos que el primero no está en forma ordenada, que sabemos que ordenado significa de la potencia mayor a la potencia menor. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ordenar. Y para eso entonces lo voy a escribir a continuación colocando primero la potencia mayor, 6x elevado a 5. Después viene la potencia 4x, la potencia elevado a 4. 4x elevado a 4 más 9x elevado a 3 y el término independiente que es el menos 1. Ya. Y vemos que en el denominador también nos pasa lo mismo, que está desordenado, tenemos que ordenarlo. La potencia mayor es 2x al cubo, después viene x y el término independiente menos 1. Perfecto, ahora sí, está ordenado, vamos a poder entonces realizar nuestro cuadriculado para aplicar el método de Honer. Entonces, hacemos nuestra línea también hacia el otro lado y colocamos primero los coeficientes del dividendo, que ahora ya lo tenemos ordenado, no hay problema. Entonces colocamos primero el 6, después viene el 4, después viene el 9, x elevado a 3. Pero vean entonces que aquí no tenemos, ¿ya? No tenemos coeficiente con el x cuadrado. En realidad sí lo tenemos. El coeficiente es 0, ¿ya? Porque 0 por x cuadrado es 0 y por eso no aparece el x cuadrado, ¿ya? O sea, para el x cuadrado su coeficiente es 0. ¿Y qué pasa con la x que tampoco aparece? Bueno, porque su coeficiente es 0, ¿ya? 0 por x me da 0 y el coeficiente lo colocamos como 0. Y el término independiente que es menos 1. Así que ya quedamos claros con esto, que cada vez que no aparezca una de estas potencias es porque su coeficiente es 0 y hay que colocarlo, ¿ya? Bien, listo el dividendo. Vamos al divisor. En el divisor el primer elemento es el 2 y después vienen los siguientes que tienen el requisito, como les decía en el primer video, de que deben estar con el signo opuesto. Así que mucho cuidado al colocar estos elementos acá. Primero nos damos cuenta que no aparece el x cuadrado, claro, porque tiene coeficiente 0. 0 por x cuadrado es 0 y no se coloca, así que vamos a colocar aquí 0, que el 0 no tiene signo, así que no hay que hacer ningún cambio ahí. Pero en los siguientes sí hay que tener cuidado, porque el coeficiente de la x es 1, y si es 1, acá debo colocar menos 1. Y si el coeficiente independiente es menos 1, acá tengo que colocar el opuesto, 1 positivo. Ya, ahí vamos. ¿Qué nos está faltando? La línea que va a dividir el cociente con el resto. Aquí tenemos exponente 3. Siempre tenemos que fijarnos en el divisor. Y si el exponente es 3, significa entonces que la línea va a estar a 3 lugares, a 3 espacios, partiendo del último elemento del término independiente, de derecha a izquierda. Y ahí está entonces donde vamos a aplicar esta línea. Ya. Y finalmente nos fijamos en estos elementos que tenemos. Aquí hay 3 y aquí hay 3, o sea, el cuadriculado ahí está ya armado completo, porque recuerden que aquí siempre conviene que nos quede en forma cuadrada, y ahí tenemos 3 de fila y 3 de columna, y vamos a omitir esos espacios que no vamos a ocupar para evitar confundirnos.
¿ya? O sea, voy a omitir un espacio, después vienen dos y después vienen tres. Esos espacios no los vamos a ocupar. Y entonces lo elimino enseguida para evitar confundirme, exclusivamente por eso. Listo, empezamos la parte operatoria. Vamos a dividir todo por este elemento, ¿cierto? Que es el que nos va a ir efectuando las divisiones de lo que vayamos teniendo a medida que avanzamos. Partimos con el 6. 6 dividido 2, 3. Ahí colocamos el 3. Este 3 va a multiplicar a los elementos que están aquí en la columna, pero el resultado se coloca en forma de fila en la primera fila. 3 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 1, 3. Ahí está, en forma de fila. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, que el 3 multiplica a 3 elementos que están en columna, pero el resultado se coloca en forma de fila. Vamos con el siguiente. Ya, terminamos con el 6. Ahora vamos con el siguiente. 4 más 0, porque aquí tengo que sumar estos dos elementos para obtener cuál es el que voy a dividir. 4 más 0 es 4, lo coloco ahí con el circulito para acordarme de que ese círculo es el que voy dividiendo. 4 dividido 2, 2. Y este 2 va a multiplicar nuevamente a la columna y el resultado lo coloco en fila, pero no en la primera fila porque esa ya la ocupé. Voy ahora a la segunda fila. 2 por 0, 0. 2 por menos 1, menos 2. Y 2 por 1, 2. Ya, entonces los tres resultados que obtuve lo coloqué ahí en la segunda fila. Listo, terminé con el siguiente. Vamos a la otra columna. En la columna siguiente tengo un 9 y un menos 3 que debo sumarlo. 9 con menos 3 al sumarlo da 6. Coloco ahí entonces el 6 con el circulito. Y sé que ese 6 entonces tengo que dividirlo por 2. 6 dividido 2, 3. Y este 3 multiplica a esta columna, y el resultado lo coloco en la fila que me falta, en la tercera. Ya ocupé la fila 1, la fila 2, ahora vamos a la fila 3. 3 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 1, 3. Y listo. Terminamos el cociente y ahora para terminar el resto lo que hacemos es sumar cada una de las columnas. 3 menos 2 da 1. Aquí sumamos esta otra columna. Menos 3 más 2 da menos 1. Y 3, la última, 3 menos 1 queda 2. Por lo tanto, el cociente, si tengo 3 elementos aquí es porque la variable, la incógnita, está elevado a 2. Entonces, el primero es 3x elevado a 2. Más, ¿ya? Ahora viene el 2. El 2x, ¿cierto? Y finalmente el 3, que sería el término independiente. Listo, ahí tenemos el cociente. El resto residuo sale de lo que está después de la línea, ¿cierto? Que tenemos el 1, menos 1 y el 2. Tenemos 3 elementos. Si hay 3 elementos, entonces sabemos que x va a estar elevado a 2. Entonces, 1 por x elevado a 2. Menos 1 por x. Y más el 2. Listo. Ahí tenemos el cociente y el resto residuo. Ya, ejercicio 3, listo. Vamos al 4, ejercicio 4, veamos de qué se trata. Obviamente que todos más o menos en la misma línea, porque se trata de aprender el método primero. Después hay ejercicios que van haciendo variaciones de esto, no siempre es lo mismo. Pero lo primero es aprender a trabajar. Ahí está, ya, lo anoté. Ahí tenemos esa expresión que hay que determinar entonces el cociente y el resto. Vemos en el numerador que está ordenado. X elevado a 3, X elevado a 2, X elevado a 1. Y el término independiente y en el denominador también. O sea, aquí vamos a partir de inmediato elaborando nuestra tabla para el método de Joner. Colocamos los coeficientes de x cubos o coeficientes 1. Después viene 3. Después el 5 y después el 7. Y en el denominador, ¿ya?,
vamos a colocar entonces estos elementos, estos coeficientes, pero con un cuidado especial. Porque el primer coeficiente, que en este caso es 1, lo voy a colocar en esta posición y ese no tiene ningún cambio, no hay nada que hacer, se coloca el 1 nomás. Pero en los que vienen ahí en la columna a continuación, sí debo colocarlo con el signo opuesto, signo contrario, y eso no hay que olvidarlo. Entonces aquí es 1 positivo, aquí debo colocar 1 negativo. Ya, y me falta una línea que la determinamos basado en el exponente, en el denominador, ¿cierto? El exponente que tenga aquí, en este caso el exponente es 1, ya lo voy a colocar ahí, marcar el 1, significa entonces un espacio, un lugar donde debo colocar la línea divisoria que separa, ¿cierto?, a lo que va a resultar el cociente con el resto. Bueno, otra indicación que yo les daba, de que si aquí yo tengo 3, me conviene aquí formar un cuadrado, entonces aquí tengo un solo elemento, voy a colocar un espacio y otro espacio, entonces para que me quede 3 de fila y 3 de columna. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que también voy a de inmediato eliminar los espacios que no voy a ocupar. Que siempre esto es igual. Un espacio, después vienen 2 y después vienen 3. Y si hubieran más serían 4, después 5 y así. ¿Ya? Repito que esto es solamente para evitar confundirme, para no colocar un número en una posición que podría estar mal. Y listo, y partimos. Vamos a dividir todo entonces por 1. Siempre la división es por ese elemento que hemos colocado en esa posición. Partimos con el primero. 1 dividido 1. 1. ¿Ya? Y este 1 va a multiplicar a la columna, que la columna aquí en este caso está compuesta por un solo número, ¿ya? Y lo vamos a colocar el resultado en forma de fila. 1 por menos 1, menos 1. Y listo, terminamos. No hay más elementos que multiplicar. El siguiente lo obtenemos de esta suma. 3 sumado con menos 1 da 2. Entonces esa suma es la que yo voy a dividir por 1. Así que 2 dividido 1, 2. Este 2 multiplica la columna y lo coloco en forma de fila. 2 por menos 1 menos 2. Pero ya trabajé con la primera fila, ahora va el resultado en la segunda fila. Así que 2 por menos 1 menos 2. Listo. Menos 2 más 5, sumamos esto, 5 menos 2 es 3. Ahí está entonces el valor 3, que lo dividimos por 1. 3 dividido 1 da 3. Ese 3 multiplica la columna, 3 por menos 1, y eso da menos 3. ¿Ya? Que se coloca ahí en la tercera fila que falta, ¿cierto? Ya habíamos completado la 1, la 2 y la tercera fila. Bueno, hemos obtenido entonces los elementos del cociente y aquí en el resto faltaría solamente sumar estos dos elementos. 7 menos 3 da 4 y queda entonces que el cociente es, si tenemos 3 elementos, sabemos que la x va a estar elevado a 1 menos, x elevado a 2. Entonces partimos 1 por x elevado a 2 más 2 por x y más 3 elemento independiente. Y el resto o residuo, 4, ¿cierto? Tenemos un solo elemento que es el elemento independiente, que es 4. Ya, ahí tenemos entonces el ejercicio 4 realizado. Listo. Ya. Y nos da el tiempo para uno más, ¿cierto? Hagamos el ejercicio 5 también de inmediato. Ya, vamos a anotar. El 5 sale 8x elevado a 5 más 4x elevado a 4 más 6x al cuadrado más 6x menos 1, todo dividido 4x cuadrado menos 4x más 2. Listo, ahí está anotado. Primero, fijarnos el orden. ¿Está ordenado o no? X elevado a 5, x elevado a 4. Bueno, no está el x elevado a 3, así que su coeficiente es 0. X cuadrado, x sí, pero está ordenado. Y en el denominador también vemos que está ordenado, así que de inmediato
vamos a empezar a construir nuestra tabla o nuestro cuadriculado. X elevado a la quinta es el primer coeficiente que debemos colocar, que es el 8. 8. Después viene 4, el X elevado a 4. No tenemos el X elevado a 3, claro, porque es de coeficiente 0. 0 por X elevado a 3 es 0 y por eso no se coloca, pero el coeficiente debemos colocarlo en nuestra tabla que estamos construyendo. Después viene el 6 del X cuadrado, el 6 de la X y el término independiente, que es el menos 1. Listo. Vamos al denominador, ¿ya? O al divisor. Entonces, en el divisor colocamos primero el 4, ni un problema. Pero los siguientes, los que van en esta posición, ¿cierto? En este lugar, en estos espacios, deben ir con el signo opuesto. Así que si es menos 4, es 4 negativo, aquí coloco 4 positivo. Y si aquí es 2 positivo, coloco 2 negativo. Ya. Nos está faltando la línea que divide el cociente o que separa el cociente con el resto. Y para eso nos fijamos en este valor. Este valor es 2. Significa entonces 2 espacios que tengo que trasladarme para tirar esa línea que separa, como le decía, el cociente con el resto. Bien, para ya terminar este cuadriculado, recuerden, esto es para trabajar en forma más ordenada y para evitar errores, que si yo aquí tengo 4 en fila, es conveniente tener 4 en columna para que aquí se me forme un cuadrado, entonces 2 espacios. 2 espacios. Y ahí tiro la línea final ya para trabajar con el ejercicio. Sin olvidar de que esto es algo que le he agregado yo, de que uno, para evitar confusiones, lo mejor es descartar esos espacios que no vamos a ocupar, que van a ser siempre los mismos. Aquí un espacio, después vienen 2 espacios que no vamos a ocupar, después vienen 3, ¿ya? Y después vienen 4 y listo, ¿ya? Con el símbolo que ustedes quieran. Yo coloqué ese, bueno, ustedes coloquen el símbolo que quieran. Ya, y ahora sí voy a empezar. Todo lo tenemos que ir dividiendo por este elemento que está en esta posición, que es dividir todo por 4. Y partimos entonces con el 8. 8 dividido 4 da 2. Y aquí coloco en esta posición el valor 2. Este 2 multiplica la columna y el resultado se coloca en la primera fila. 2 por 4, 8. 2 por menos 2, menos 4. Listo. Coloqué los resultados en la primera fila. Terminó ahí esta primera etapa. Vamos a la siguiente. Sumamos en la siguiente columna 8 más 4. 8 más 4 es 12. Ahí está, lo coloco con círculo para indicar que estos círculos son los que yo voy dividiendo, en este caso por 4. 12 dividido 4, 3. Multiplico este 3 por la columna y ahora el resultado en la fila, pero no en la primera. La primera ya la ocupamos. Vamos a la segunda fila. Entonces, 3 por 4, 12. 3 por menos 2, menos 6. Listo. Tercera columna. Sumamos los elementos de la tercera columna. 12 menos 4 es 8. 8 más 0, 8. Ya, ese 8 es el que tengo que dividir. 8 dividido 4 da 2. Y ahí coloco el resultado. Y multiplico colocándolo en la tercera fila. 2 por 4, 8. 2 por menos 2, menos 4. Ya. Sumamos esta tercera columna, o cuarta columna, ¿sí? 6 menos 6 da 0, y 0 más 8 da 8. 8 dividido 4 es 2. Y este 2 va a multiplicar a esta columna para colocarlo ahí el resultado en la última fila. 2 por 4, 8, y 2 por menos 2, menos 4. Y ahí estamos listos con el cociente. Y para determinar lo que corresponde al resto, sumamos estas columnas. 6 menos 4, 2. 2 más 8, 10. Y menos 1 menos 4, menos 5. Bien, vamos al resultado del cociente, que tenemos
1, 2, 3, 4 elementos, que decir que la x va a estar elevado a 3, siempre a 1 menos. Así que partimos 2x elevado a 3 más 3x elevado a 2 más 2x más 2. Qué fácil. Y ahora el resto. Y el resto, como tiene dos elementos, que significa que está elevado a 1 menos, a 1. La x va a estar elevado a 1. Ya, entonces 10 por x elevado a 1, o sea 10x menos 5. Y listo. Y ahí terminamos. Y bueno, ya hice 5 ejercicios, ¿cierto? En 2 videos. Así que me parece que con eso ya debería estar claro el método de Honer en la forma de trabajar. Así que espero, estimado amigo Jesús, que haya satisfecho la dificultad que tenías con estos videos. Nos vemos en un próximo video. Chao.